Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias y todas por estar acá hoy en nuestra edición número 7 de este streaming Tejiendo Futuro, un lugar donde las personas como ustedes, como nosotros, conversamos de temas que son claves para el hoy y para el futuro de la gestión de las personas en el mundo del trabajo. Así que hoy contamos con un invitado súper especial. Le doy la bienvenida primero a mi coequiper Benja. Benja, ¿cómo va? Hola, Tam, bien, todo bien, muy contento después de la visita a Buenos Aires. Hermoso ese encuentro, ya les vamos a dar más detalles. Para hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boca de todos y viene siendo muy famoso, pero nos estamos preguntando un poco, y por eso el invitado que tenemos hoy, cuánto real sabemos en profundidad de lo que estamos hablando, y ese tema es el propósito. Eh, Entonces queremos entender un poco, por lo menos dar el puntapié para entender cómo conectar desde el mundo personal, el mundo laboral, el propósito, ¿no? Así que vamos a presentar a nuestro invitado, Benja. Perfecto, tenemos a Sebastián Leroux, ¿está bien la pronunciación? ¿Leroux? Muy bien. Bien, tengo que seguir aprendiendo la pronunciación en francés. Bueno, es director de expansión y desarrollo de Alma Brands. Alma Brands es una consultora que trabaja a nivel de Latinoamérica en temas de transformación linkeado con el tema del propósito, ¿no? Poniendo el propósito como en el centro de los negocios, de la sociedad y de las personas. Un tema súper relevante, súper importante. Y la verdad, debo decir que desde que conozco Alma Brands, me enamoré del concepto, me enamoré de cómo también lo trabajan en esta consultora. Así que es un honor, Seba, tenerte por aquí. Bienvenido a Tejiendo Futuro. No, muchas gracias por la invitación, Tam, Benja. De verdad que un gusto poder compartir de este tema tan apasionante y que nos mueve todos los días como es el propósito. Buenísimo. 100%, y pensando un poco en el propósito y también en cómo iniciamos nuestros streaming, nos gustaría preguntarte, Seba, ¿qué experiencia de tu vida te han llevado a ser quien sos hoy? Te diría que más que una experiencia, toda mi vida, ¿no? Desde el minuto en que nací hasta el minuto donde estoy hoy día, es lo que ha ido construyendo mi propósito y la forma en la que yo vinculo, ¿no? Mi persona con todo ámbito en mi vida, ¿no? Tanto lo profesional, lo personal, ¿no? Que al final también suele suceder o darse esta conversación de que son dos ámbitos tan distintos, pero que la verdad, en la práctica, no están tan vinculados que nuestra razón de existir pasa a ser una sola y grande, más allá de cómo uno pueda manejarla en estos ámbitos que pueden ser un poquito diversos. Ahora, para responderte específicamente, ¿no? Yo creo que lo que más me ha llevado a donde estoy hoy día tiene que ver con las marcas, entender realmente que somos 8 billones de habitantes en el mundo y que desde el minuto en el que tú naces, finalmente te relacionas con marcas. Y marcas que tienen que ver con un mismo nombre. Tú naciste, te pusieron Tam, venías con un apellido dado, además, ¿no? Como puede ser Block, Benja como Cobo, yo como Leroux, sin hablar de los otros apellidos que podemos tener también. Súmale que probablemente lo primero que hicieron tus padres fue ponerte algún enterito, un pijama, algo, en una clínica que tenía otra marca, ¿no? Alimentos que tienen marca, y anda sumando, ¿no? Y esto es algo que va pasando todo el día, todos los días de tu vida, y siempre me pregunté, ¿qué pasa con estos 8 billones de habitantes tan expuestos a las marcas? ¿Y qué pasaría si es que eligiéramos marcas que son mejores? ¿No? Si es que realmente nuestro mundo sería mejor. Y tengo la firme convicción de que así es, y toda mi carrera finalmente y mi vida fue en base al mundo de las marcas. He estado en consultoras, en agencias de publicidad, he estado en empresas manejando marcas, ¿no? He estado en toda la cadena de valor y terminé llegando a Alma Brands porque compartimos una convicción muy grande, que es justamente esta que les mencioné, que es que nosotros creemos y sabemos que las organizaciones, las marcas, ¿no? Las empresas que realmente son lideradas y tienen una dirección basada en propósito, es decir, que tienen el compromiso no solamente con ser rentables económicamente para ellas, sino que realmente pueden aportar significativamente a la vida de la sociedad, son las marcas y organizaciones que todos debiésemos elegir y con quien nos queremos vincular.
Y eso me lleva a contarte además, ¿no? Que, bueno, también hago clases, hago un montón de cosas, pero cuando tú empiezas a ver mi recorrido, tiene que ver también con mi propio propósito personal y que podemos discutir también de eso, pero que creo que también hoy día es lo que guía mi vida en todo ámbito, y que es simplemente, en mi caso personal, ¿no? Mi propósito es comunicar y compartir conocimiento, creando más oportunidades para que las personas tomen mejores decisiones y se atrevan a hacer lo que quieran, sin importar de dónde vengan o deseen llegar, ¿no? Y eso es mi propósito, eso es lo que me guía, eso hace que yo trabaje aquí en Almabrand. Eso es lo que hace que yo me relacione de tal forma con mi hija, con las personas que me rodean, amistades, gente del trabajo y de todos lados. Y es verdad que a veces uno puede parecer un poquito inconsistente, ¿no? Pese a tener un propósito, pero lo importante es entender y reconocer que uno se equivoca, que existen tensiones en esa construcción de tu propósito para realmente poder ser coherente siempre. Sí. Seba, me volviste loco diciéndome que hay marcas desde que uno nace, ¿no? O sea, desde tu propio nombre, efectivamente, ¿no? O sea, no había pensado en eso. Oye, ¿y qué hace que el tema del propósito hoy día esté como tan en boca de todos, las empresas, las personas están empezando a trabajar mucho temas de Vision Board, por ejemplo? ¿Qué quiero hacer este año? ¿Quién soy? No sé qué, como hay mucho cuestionamiento. ¿Por qué está pasando eso? Mira, todo parte, yo creo, lamentablemente hoy día, y hay que hacer una separación de aguas, el propósito, efectivamente, yo creo que casi todo el mundo ha escuchado hablar de propósito, por lo menos propósito empresarial, organizacional o propósito de marca. Y si bien hasta cierto punto esto se transformó en algo muy en boga, muy como de tendencia, de moda, hay que lograr hacer entender a todos que esto es todo lo contrario, ¿no? Que el propósito realmente tiene por lo menos 4 grandes levers. Es direccional, tiene que realmente dar una dirección, un norte, ¿no? Ser como un faro para las organizaciones y las personas, es decir, me dice hacia dónde me tengo que mover. Lo segundo, y esto es muy importante, tiene que ver también con que finalmente es relacional, ¿no? El propósito, cuando tú lo pones en el centro de lo que tú haces, tienes que entender que genera relaciones significativas si es que realmente lo estás activando. Porque si bien todas las empresas o muchas empresas y personas hablan de propósito, lamentablemente se quedan en la definición, ¿no? Muchos están hablando, quiero tener un propósito, tengo un propósito. Pero la verdad esa es la parte sencilla, ¿no? El poder definir tu propósito. Y sencilla entre comillas, tampoco es que sea tan sencillo, pero lo complejo tiene que ver con activar tu propósito, gestionar tu propósito y además medir el impacto que tiene detrás. Porque si no, lo que pasa con el propósito hoy día a nivel organizacional es que si bien todo el mundo habla de propósito, yo creo que estamos en un minuto donde estamos al límite de la era del purpose washing, ¿no? Como, ¿se acuerdan el greenwashing de hace años Sí, sí, atrás? sí, sí. Que todos decían que eran verdes, sostenibles, y la verdad no era así. Hoy día la sociedad se está percatando de eso, ¿no? Entonces, justamente, si las personas, las empresas hablan de propósito, es porque se dieron cuenta también de que hoy día no existe la empresa privada, ¿no? Y que no se malentienda. Toda empresa es pública, puede ser de capitales privados, pero toda empresa, desde el minuto que se relaciona con seres humanos, con personas como nosotros, con comunidades, con audiencias, la verdad es que es pública, y por ende, hoy día, las barreras que existen para operar ya no son solamente legales. Tú no necesitas solamente un permiso legal, necesitas de un permiso, de una licencia social. ¿Y qué es lo que busca Sí, la claro. sociedad? Justamente tiene un montón de necesidades y transformaciones bajo las que estamos, pero principalmente quieren compañías, organizaciones que contribuyan a que nuestro mundo sea mejor, desde su ámbito específico de acción, evidentemente. Seba, y en ese sentido, para retroceder un poco dentro del concepto de propósito, ¿qué es el propósito? El propósito, si tú buscas una definición sencilla, ¿no? Es el compromiso no solamente con tener buenos resultados económicos, sino con realmente poder generar o ser un aporte a la sociedad, ¿no? Desde, insisto, el lugar o el core de tu negocio, en el caso de las empresas. Entender que tienes Ajá. que poder ser una empresa nutritiva, una empresa que realmente retribuya al mundo, ¿no? Partiendo por tus distintas audiencias, y ahí te puedes hacer, si quieres, 4 grandes preguntas como empresa. La primera debería ser, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que me motiva y hacia dónde o cómo quiero aportar, ¿no?
Lo segundo debiese ser cómo contribuyo a mis audiencias principales, partiendo por mis clientes, mis consumidores, pero también las personas que trabajan conmigo. Eso es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que no es para tocar eso necesariamente en profundidad, pero ustedes saben que si no construimos propósitos hacia el interior, difícilmente vamos a poder desarrollarlo de forma coherente hacia el exterior. La tercera pregunta tiene que ver con cómo puedo contribuir a la sociedad o el mundo de forma general. Y la cuarta, que mucha gente la deja fuera, pero que para mí es fundamental, pasa por entender cómo puedes aportar a la categoría o a la industria en la que tú estás, para que el resto quiera copiar tus mejores prácticas, ¿no? Esto se trata también de ver el propósito como un elemento diferencial, un elemento que pasa a ser una ventaja competitiva, e incluso si haces muy bien las cosas, termina siendo o creando estos monopolios temporales, ¿no? Que son estas oportunidades hasta que el resto te empieza a querer copiar sobre algo que tú haces muy bien, ¿no? Y te hace estar mirando de cara al futuro. Y eso es el propósito empresarial, pero tu pregunta era, ¿qué es el propósito? ¿No? Y entonces, si lo llevo a las personas, te diría que el propósito, y conectado con el trabajo, evidentemente, es la razón por la que nosotros trabajamos y movilizamos más allá del reconocimiento y estímulo económico que nosotros recibimos en el día a día. Y esto es algo que muy pocas personas entienden y conectan, aunque hayan escuchado la palabra propósito, ¿no? Y de hecho, cuando tú empiezas a revisar las grandes empresas, incluso probablemente ustedes también en el ámbito corporativo, que han hablado con un montón de directores o gerentes, dependiendo cómo se les diga, digamos, en cada país, ¿no? Porque hay algunas pequeñas diferencias. Lo que sucede es que tú dices o les preguntas, oye, ¿conoces de propósito? Sí, el propósito es súper importante. Perfecto. Y es súper relevante para que nuestra empresa pueda seguir trabajando, sea sostenible en el tiempo, es vital. Perfecto. Y tú les preguntas, oye, pero ¿sabes cuál es tu propósito? Les aseguro que la gran mayoría se cae. Y si más encima les preguntas, perfecto, no necesariamente conoces tu propósito, pero sabes liderar desde el propósito, porque eso también requiere otro mindset, ¿no? Entonces también requiere otras capacidades, requiere otras herramientas sobre las cuales trabajar. No puede ser que uno diga, oye, tengo un propósito organizacional y listo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es como, tengo un objetivo económico, y me largo por cualquier lado, o hay una forma de trabajar eso, ¿no? Más allá de los modelos de gestión integrados que hay. Hay un tema que es súper importante cuando uno trabaja en propósito, y es la transformación cultural que hay que realizar. Esto, si lo llevo a otro plano, es como cuando todas las empresas hablaban de transformación tecnológica, ¿no? Y se volvieron todos locos, metamos software, metamos herramientas, eficiencia, etcétera, y la gente no las quiere adoptar porque hay que recordar que es una herramienta, ¿no? Hay que hacer una transformación cultural para que eso funcione. Y hay que, obviamente, trabajar propósito desde estos modelos, ¿no? De gestión del cambio, que son sumamente relevantes. Y por eso también, si bien yo nunca vine del mundo de personas, yo soy mucho más del mundo de, digamos, negocios, marcas, y de allá vengo, te vas dando cuenta en el camino de que hoy tienen que estar las personas de gestión de personas, DO, recursos humanos, como quieran decirle al área, porque creo que es de las áreas con más nombres posibles y existentes, digamos. Total. Pero tienen que estar en la mesa estratégica de las tomas de decisiones de los negocios. Entonces son fundamentales, ¿no? Porque si no, pasan a ser solamente herramientas, pasan a ser solamente ideas, pero si tú no haces esta transformación cultural, la verdad es que el propósito se queda en una linda frase, se queda en un lindo PowerPoint, ¿no? Pero no va a pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es donde confundimos, ¿no? Decimos como, ya, pongamos el propósito, lo pegamos en todos lados y es listo. suficiente, ¿no? Exacto. Tam, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, me parecía muy interesante todo esto que contabas como de qué es el propósito, cuál es el propósito de una organización, cuál es el propósito personal, esa mixtura, y en un momento hablabas de activarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sería, con todo esto que vos nos contaste, que es un propósito, activarlo, ya sea personal o en una organización? Sí, de hecho, activarlo significa poder llevarlo a la práctica de forma súper como clara, contundente y como determinada. Es decir, ok, ¿cómo hago para realmente decir que no solamente tengo algo que en teoría me tiene que dar dirección, sino que yo aplicarlo? Y hay un modelo que nosotros le decimos RIC, ¿no? R-I-C, eh, o RIG en inglés, que en vez de la C sería una G,
de hecho, que viene dado también por Aaron Hurst, que ahí se los recomiendo, él escribió The Purpose Economy, el libro, tienen que leérselo sí o sí. Además, bueno, él es uno de estos grandes gurús del mundo del propósito a nivel internacional y socio desde hace un año ya de Almagrants. Entonces hemos estado desarrollando muchas cosas con él. Y resulta que este modelo, lo que dice, ¿no? Desde el propósito tanto empresarial como personal, habla que para poder realmente ser coherente, consistente y llevar a nuestra realización, tienes que trabajar en tres grandes ámbitos. El primero son las relaciones significativas, ¿no? Si yo digo que tengo un propósito, ¿no? Yo les conté el mío personal, ¿no? Entonces tengo mi propósito. ¿Cómo yo estoy construyendo mis relaciones significativas o con quién las quiero construir, ¿no? Ya sean las personas de mi equipo, ya sea mi familia, mis amistades, ¿no? Con, digamos, las distintas audiencias con las que yo quiero llegar. En el caso de la empresa, ¿con quiénes? Con los inversionistas, con mis clientes, con mis colaboradores, ¿con quién? ¿No? Y preguntarse si es que realmente estás construyendo las relaciones significativas que esperas en base a ese propósito, ¿no? Y tienes que decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué hago para mejorar? ¿Qué hago para mantenerlas? ¿Qué hago para cambiar si es que estoy muy mal? Etcétera. El segundo ámbito, que es fundamental también, es el de impacto, digamos, el impacto que yo estoy generando en esas relaciones, ¿no? Porque básicamente si yo tengo un propósito, acuérdense que el propósito es poder generar un impacto, generar valor en otras personas también, no solamente para mí como empresa. Y por lo tanto tengo que pensar en las relaciones y en el impacto que voy a tener en ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que realmente estoy generando en esas relaciones, ¿no? Y está en línea o no está en línea. Y el tercer ámbito, que es esta C, tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos relaciones significativas, impacto y contribución, si ustedes quieran, y por último, tenemos el crecimiento y el desarrollo que yo estoy teniendo personalmente o como empresa en base a estos temas que les acabo de mencionar antes, ¿no? Y entonces, ese marco, obviamente tiene muchos más tecnicismos dentro, pero ese marco es súper bueno para entender realmente cómo me siento. Y si ustedes lo llevan a nivel personal, de verdad, uno se siente más realizado cuando uno está bien equilibrado en los tres y desempeñándose bien. Y los estudios indican además que las relaciones significativas, si es que yo tuviese que decir, oye, ¿hay alguna dimensión un poco más importante? Relaciones significativas. Las relaciones significativas son la base de el RIC completo, ¿no? Y obviamente el poder sentirme realizado como persona y desde el punto de vista también de las organizaciones, el pensar en las personas, ¿no? Como para poder impactar en ellas de buena forma. Y eso nos obliga, de cierta forma, a ustedes, además que están en este mundo. A mí me encantó el cambio de recursos humanos a como hoy día ustedes hablan y se presentan de gestión de personas, porque es muy fácil que todos nosotros nos perdamos y nos consideremos recursos humanos. De hecho, es impresionante la cantidad de veces, y yo sigo cometiendo el error, ¿no? De repente conozco gente nueva y no en un ámbito laboral, y lo primero que haces es, oye, ¿cómo te llamas? No, Sebastián. ¿Y qué haces? Te preguntan. Y uno contesta por su trabajo, ¿se han dado cuenta? Nosotros estamos seteados en un mindset transaccional donde lo que se nos pide a nosotros es considerarnos como un recurso humano, cuando yo soy un ser humano primero. Claro. Pasa en todas las entrevistas de trabajo. O sea, yo siempre la primera pregunta que hago es contame un poco de vos, quién es, y le digo el nombre a la persona, quién es Sebastián, y lo primero que me dicen, soy Sebastián, tengo tantos años, trabajo en, y me empiezan a contar toda su historia laboral. Y yo en realidad estoy preguntando quién sos, digo, de una manera mucho más general, ¿no? Que me cuentes algo interesante de tu Exacto. persona. Y es heavy, ¿sabes por qué? Porque eso te hace entender casi de forma inmediata quién viene un poco con el mindset transaccional clásico bajo el cual todos nosotros fuimos enseñados. No, no digo que yo sea distinto, de hecho me cuesta todavía y hago la separación, a pasar a un mindset de propósito, porque cuando tú tienes el mindset transaccional, te das cuenta que al parecer, y cuando no tienes tu propósito, lo que te construye, ¿no? O te determina, tiene que ver con tu rol laboral, ¿no? ¿Cuántos CEOs of the world and the universe conocemos en LinkedIn? O sea, millones, ¿no? Y pareciera ser que eso es como la base de su éxito, ¿no? Entonces, pareciera ser el rol o tu carrera, digamos, y también tus recursos económicos. Y eso es porque lo terrible de eso es que finalmente tú no tienes control sobre ti, sino que dependes de alguien que te cambie tu rol o que te dé más dinero, ¿no?
Y eso es lo que te hace o te convierte a ti en algo mejor o algo peor. Que Si te dé tú una tienes, marca, como decías claro, recién, ¿no? en cambio, Me si tú encanta. tienes tu propósito y tienes un mindset de propósito, mi propósito es quien define quién soy yo. No si es que tengo un rol, un cargo más alto, más bajo, si es que gano más o gano menos. De hecho, me puedo desempeñar en cualquier rol si yo tengo claro mi propósito y cómo contribuyo desde ahí al propósito de una organización. Claro. Y eso Seba, es clave. perdona, y en ese sentido, qué importante es el propósito personal, ¿no? O sea, las empresas tienen su propósito y lo pueden trabajar desde una manera profunda o más superficial como lo conversamos, pero qué importante el propósito personal, ¿no? Totalmente. Y ahí, solamente porque siempre necesito dar un dato y no he dado ningún dato todavía, Por así favor. dato Ok. como duro, pero Dánoslo todo. hay algo que a mí me llama mucho la atención y es, digamos, terrible. Y hoy día tú ves que el 66% de la fuerza laboral no se siente realizada. Eso significa 2/3 de las personas que trabajan hoy día en las empresas. Y ese número todavía no lo tengo totalmente actualizado porque ha ido subiendo desde cuando lo teníamos y lo estamos midiendo. Y es un tema enorme, imagínate, 2/3. Significa que hay 2/3 de los colaboradores de una empresa, por más bien que le vaya a esa empresa, que están buscando activamente otros trabajos, que no están cómodos, que lo único que quieren es pensar en la transaccionalidad, si dame mi sueldo, yo hago lo que dice mi contrato que haga, y no mucho más, ¿no? Entonces imagínate si es que, al contrario, la gente se sintiera realizada en su trabajo y trabajara como ese tercio, ¿no?, que queda. O sea, imagínate la transformación que realmente tendrían las organizaciones. En la Sería una sociedad, brutalidad. ¿no? En la Exacto, y la sociedad también. sociedad. Y hay otro dato que está un poco más actualizado, el que te acabo de dar, tiene que ver con que no se sienten realizadas, que es una cosa. Pero por otra parte, además, súmenle que lo hace todavía peor, que el 85% de las personas están insatisfechas en el trabajo. Y esto es un estudio que acaba de presentar Gallup hace muy pocos meses, ¿no? Entonces te habla realmente de la situación laboral que estamos viviendo en el mundo. Eh, Súmale tal vez otro componente más que tiene que ver con que hoy día las empresas, ¿no?, debido a la pandemia, que obviamente detonó un montón de cosas, nos fuimos a muchos modelos híbridos. No digo que todos, o algunos que son totalmente remotos, ¿no? Pero lo que pasa que también para las empresas es más difícil poder llevar y aplicar su propósito en colaboradores que no están en el día a día presentes, ¿no?, que están de forma remota o híbrida. Y todos los estudios indican que el propósito sentido por esos colaboradores ha ido, digamos, se siente más disminuido, ¿no?, o ha ido en detrimento. Por lo tanto, culturalmente también tenemos que enfrentar el cómo llevar este propósito a estas nuevas formas de trabajar para que la gente se sienta parte de algo más grande y conectado con ese propósito de la organización. Claro, y ahí lo que decías antes, ¿no? Del RIC, la parte más importante son las relaciones significativas, y si las Exacto. personas están lejos, está más difícil ahí esa conexión. Es mucho más difícil y después hay que lograr entender también de que mucha gente confunde el propósito, ¿no? Y hay unas cosas que a mí me encanta hablar que tienen que ver con los mitos del propósito. No, y antes de los mitos te voy a decir algo asociado al dato que les estaba dando. Ando ahí un poco eh, disperso hoy día. Pero No, sí, desde el punto entusiasmado, yo lo llamaría entusiasmado. entusiasmado también, es verdad. Pero en esta insatisfacción, en esta falta de sensación de realización personal, también pasa que esto va totalmente conectado con lo que sucede hoy día a nivel de gestión de personas. Y es que muchas veces a nosotros, a nivel de gestión de personas, se nos está pidiendo generar mayor compromiso, ¿no? Necesitamos engagement, que es lo que te piden todos, ¿no? El engagement, el famoso engagement. ¿Qué es lo que pasa con el engagement? Hicimos la tarea y fuimos a preguntarle a colaboradores qué entendían por engagement o compromiso y qué era lo que ellos entendían por realización, ¿no? Y la verdad es que cuando tú hablas de engagement, ellos te hablan obviamente de compromiso, es esfuerzo, es concentración, es útil, es tener que utilizar mi intelecto, estar involucrado, es habilidades, es decir, puras cosas racionales. Y cuando tú hablas de realización o de fulfillment, ellos te hablan obviamente de sentirme realizado, sentir esperanzas, me siento importante, contento, con emoción, comprometido, completo, ¿no? Siento que hago una diferencia. Es decir, hay una gran diferencia entre engagement
y generar sensación de realización o fulfillment dentro de las personas en las Ajá, organizaciones, ¿no? totalmente. Y por eso nosotros tenemos que entender realmente cómo poder aportar, ayudar a que las personas, a que los colaboradores con nosotros realmente entiendan su propósito y empiecen a conectar, ¿no?, con el de la organización también. Lo Y eso con- es fundamental. Seba, ¿lo conectás con la motivación? Yo creo que sí, el sentido de realización tiene que ver con la motivación también que tú puedes tener al interior. A ver, también hay que entender y poner sobre la balanza o equilibrar el tema de la motivación o incluso la felicidad, que no necesariamente son permanentes, ¿no? Hay días que yo me siento menos motivado que otros, ya sea por tareas específicas que tengo que hacer o no, pero en el global, ¿no?, la realización va por encima de todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Yo puedo saber que hay días que estoy menos motivado, pero sé que para sentirme realizado trabajo sobre estas relaciones significativas, el impacto y la contribución y obviamente el crecimiento y el desarrollo también personal y el resto de las personas que me rodean. Entonces, la motivación, eso sí, cuando tú piensas en el tema de la ciencia que hay detrás del propósito o el círculo virtuoso que hay, cuando tú tienes conciencia de ti mismo, ¿no?, la verdad es que empiezas a alinear tu trabajo con el propósito. Y eso hace que te empieces a centrar en el RIC, ¿no?, las relaciones, el impacto y el crecimiento, lo que a su vez, ¿no?, y aquí viene un poquito de ciencia, libera oxitocina y dopamina. Eso es lo que crea el sentimiento que se llama realización y por ende, ¿no?, te crea esta motivación para ayudar a trabajar constantemente en tu propósito. Entonces la motivación es un resultante y al mismo tiempo un detonador de seguir persiguiendo este propósito en el que estás trabajando. Está muy bueno. Seba, ¿notás alguna diferencia entre, no sé bien cómo expresar la pregunta, así que síganme por favor, entre los trabajos más operativos o rutinarios, no sé, me imagino, y con el respeto que se merece, un cadete en un supermercado acomodando las botellas de gaseosa versus quizás alguien, ni idea, que trabaja en una corporación, en el área de gestión humana, digo, como el trabajo más calificado y el menos, y el propósito también, ¿no? Porque, pues sí, bueno, mira, el 66% de las personas está desconectada de eso. Y yo digo, ¿cuánto me puedo conectar según el tipo de trabajo al que accedo también, ¿no? Totalmente. Y también se investigó, ¿no? Y justamente, qué buena pregunta que hiciste porque se conecta muy bien con esto de los mitos del propósito de los que les quería hablar. Porque evidentemente uno de los grandes mitos que existe tiene que ver con que algunos trabajos nada más son significativos, ¿no? Y muchos al principio pensaban que eran estos trabajos de trabajar en fundaciones, ONG o trabajo pro bono, ¿no? O que incluso estos trabajos que tú acabas de mencionar, que pueden ser incluso tan operativos como barrer, tú dices, oye, pero ¿qué propósito hay detrás de eso? ¿Está solo lo transaccional? Es algo básico. Y eso es un gran mito, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de haberlo evaluado, investigado, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, nosotros creamos significado sobre las cosas que hacemos. Nosotros le entregamos el significado. Por lo tanto, cuando empezamos a evaluar la gente que trabajaba pro bono en ONGs o fundaciones, no se sentían más realizados que aquellos que conocen su propósito en un mundo totalmente privado o que incluso, como tú dijiste, pueden estar barriendo, digamos, en la calle o en la oficina. Ahora, eso no quita que hay que tener cuidado, que en algunas ocasiones, evidentemente, esas personas tienen necesidades básicas, súper puntuales, que tienen que resolver. Entonces, creo que llega a existir un equilibrio también de las bases económicas o condiciones laborales básicas que debieses poder atender al ser una empresa o organización con propósito para que realmente este sentido de realización y de conexión personal con el propósito de la organización haga sentido, ¿no? Y esto, de hecho, te lo voy a conectar enseguida con el mismo ejemplo, con otro mito, que es que la gente piensa que el propósito muchas veces es una causa. No se trata, te voy a inventar, de salvar a las ballenas rosadas de la Antártica, ¿no?, que claramente no existen, solamente para que los auditores no crean que ando inventando cosas o que no sé de lo que estoy hablando. Sé que no existen, es un ejemplo, pero no es una causa el propósito, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente, insisto, nosotros le entregamos significado a las cosas que hacemos. Y voy a usar un ejemplo que probablemente han escuchado muchas veces. ¿Se acuerdan de esta historia donde
un presidente de Estados Unidos iba a la NASA, ¿no? Y justamente había alguien barriendo y le preguntan, oye, ¿qué estás haciendo acá? Le preguntan al barrendero. Y el barrendero dice, estoy contribuyendo a llevar al hombre a la luna, ¿no? Muchos te hablan de que eso es un propósito, eso es una causa, ¿no? El propósito, de hecho, de la NASA es más bien explorar el universo para contribuir al bienestar de la sociedad o del mundo. Es algo así, no me lo sé de memoria. Y una causa particular es llevar el hombre a la Luna, llegar a Marte, mandar una sonda no sé dónde, y todo eso contribuye al propósito, ¿no? Claro, porque en ese sentido llega el hombre a la luna y Y se pierde el acaba. sentido, ¿no? Se Claro. acaba. Sí, de hecho, el propósito personal, el mío, digamos, que les acabo de comentar, no tiene un objetivo puntual, es mucho más amplio y yo puedo trabajarlo desde distintos lugares. En mi trabajo, ¿no? Puedo hacerlo también contribuyendo con información o opinión a distintas personas, puedo hacerlo mentoreando startups, puedo hacerlo desde distintos ámbitos, ¿no? Que pueden ser causas puntuales y puedo yo estar enfocado más a una causa en un momento determinado de mi vida. Pero eso es una causa. Eh, Seba, y en ese sentido, ¿en qué se diferencia el propósito de la misión y la visión en las empresas? Oye, qué buena pregunta sacaste. Esa es una muy buena pregunta. Y lo primero que te voy a decir, más allá de la definición exacta, yo te diría que hay dos cosas que hay que pensar. La primera es que el propósito, más que el nombre propósito, para mí lo que importa es su definición, ¿no? Con este compromiso no solamente con solamente ser o tener buenos resultados en el negocio, sino con realmente poder impactar de buena forma o de forma positiva a la sociedad. Entendiendo eso, dile visión, dile misión, dile como quieras al propósito, ¿ya? Y de hecho te topas con algunas misiones, de hecho lo he visto más en misiones que en visiones, que están redactadas como que si fueran propósitos. Ya sucede en Estados Unidos y en algunas otras compañías de distintos lugares del mundo lo he visto. Ahora, si tú te vas a la definición propia de misión y visión, más allá de que no hay una definición ultra súper consensuada de lo que son, en todas las teorías y definiciones siempre hay algunas cosas un poquito distintas, lo que sí te puedo decir es que si están construidas tradicionalmente, la visión y la misión hablan de una mirada interna, una mirada donde no están pensando en su impacto. Ellos te dicen, ¿cuál es mi misión? Entregar los mejores celulares al planeta, ok, al mundo, a la sociedad. O sea, o ser el, no, mentira, te dicen misión, sí, ser el que construye celulares, da lo mismo. Visión, ser el líder del mundo de la telefonía móvil en el mundo, ¿no? Y no te hablan de un impacto hacia el exterior. Y fíjense en las visiones y misiones cómo están redactadas, casi todas hablan de ti, de tu mirada interna, de cómo yo quiero ser. No hablan del impacto que quiero generar. Y eso es la principal diferencia que existe entre propósito, visión y misión, ¿no? Como desde la definición en sí misma. Buenísimo. Seba, para ir cerrando, una última pregunta. Si yo soy una persona común y corriente de la calle y no tengo idea cómo definir mi propósito personal, ¿por dónde tengo que partir? ¿Qué tengo que hacer? Es una muy buena pregunta también y difícil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender algunas cosas que te movilizan, ¿no? Entender qué es lo que realmente tú sientes que te realiza en la vida y empezar a conectar todo lo que tú has venido haciendo. De hecho, gran parte, esa pregunta que me hizo Tama al inicio, ¿no? El qué te trae acá o cómo llegaste a donde estás, y entenderlo no solamente como una consecución de simplemente querer cambiarme de trabajo, sino que más bien entender eh, cuál es el hilo conductor que hay en esas cosas, no solamente desde la transaccionalidad, sino de qué es lo que te ha gustado, por qué haces las cosas, ¿no? Incluso este ejercicio que a veces parece tan sencillo, ¿no? Y si uno se pone en el rol de los niños, que me encanta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate 5 veces por qué. Oye, ¿qué haces? No, soy gerente de tal cosa. ¿Por qué? Porque hago esto. ¿Pero por qué? Y pregúntatelo. Llévate a una atención donde realmente ahí puede ser súper sencillo, pero ya puede ser una pequeña punta del poder descubrir por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no?
E incluso te puede llevar a cuestionarte el por qué estás haciendo eso, ¿no? Y de repente querer salirte también de donde estás. Total, Totalmente. totalmente. Pero desde ahí, después hay un montón de metodologías, hay muchas formas y eso ya me demoraría un montón en poder conversarlo, pero te Buen diría, inicio. te diría que como ejercicio inicial es un muy buen ejercicio. Está buenísimo el dato y el tip. Y como decís, nada, nos parece que fue una conversación muy rica, muy profunda, que obviamente es más una introducción a lo que podríamos hablar del tema, que quizás, A mí me aunque falta tuvo mucho mucha por preguntar. profundidad, total, que quizás como, nada, eso, lo dejamos abierto para que esto pueda como inspirar futuras discusiones y acciones en cada uno y en las organizaciones donde participamos, y ojalá podamos tenerte nuevamente de invitado, porque me pareció casi que una clase magistral sobre el propósito, todo lo que hablamos hoy. Y nada, para concluir, nos gustaría preguntarte, siempre pensamos que uno está donde está porque también fue siguiendo a gente que lo motivaba y que lo llevaba a ese lugar. Y entonces pensar en quién o qué te inspira hoy y a quién estás siguiendo, digamos. Uf, es que eso podría ser una lista interminable de personas, pero lo voy a mantener, digamos, como ligado al ámbito que nos reúne hoy día. Te diría que una persona, sobre todo por el último tiempo, es Aaron Hurst, o sea, y les recomiendo de verdad leerse el libro de Purpose Economy, porque les va a sentar las bases, ¿no? De realmente en qué era estamos, ¿no? Y cómo hemos ido evolucionando como seres humanos y por qué estamos donde estamos y por qué es tan relevante el propósito. Eh, y creo que él es magistral en la forma en cómo uno puede conectar su vida, digamos, con el trabajo, ¿no? Más allá de que al final somos una misma persona estando en distintos lugares, ¿no? Pero realmente generar esa conexión es muy potente y es a quien yo miraría principalmente. Después, si es que uno piensa en autores, bueno, Simon Sinek también siempre es súper interesante verlo, leerlo. Tal vez más allá de solamente leerlo, si quieren cosas como bien prácticas, Simon Sinek hace muchas cosas en Instagram, videos cortitos, en LinkedIn también sube muchas cosas, y tiene por ahí también algunos cursos que están buenos como ir revisando, como de forma general. Y desde libros hay uno que me gustó mucho, hay dos, no, la verdad, hay muchos libros, pero hay, si ustedes quieren, sobre todo pensando en la pregunta que me hizo Benja al final, hay un libro que se llama Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, ¿no? Lo amo. Y es un buen libro como de base también para conectar desde lo personal. Y pensando en el RIC, sobre todo en temas de relaciones significativas, el impacto, todo, hay un libro súper bueno que recomiendo que se llama The Power of Moments, y que es de Chip Heath and Dan Heath, y es un libro súper interesante para poder crear justamente esos momentos significativos de los cuales nosotros no nos tenemos que olvidar y que van a marcar a las personas sí o sí. Y esos son muy buenos libros que les recomiendo. Qué bien, Seba, maravilloso. Este tema da para un segundo streaming, ¿no? O sea, a mí me falta qué tan importante es el propósito para la transformación, me falta cómo se lidera desde el propósito. O sea, este tema es Es enorme. es gigantesco, súper interesante y ha sido súper interesante la conversación contigo. Seguro te tendremos en una siguiente edición un poco más adelante. Cuando quieran, feliz de participar, de poder aportar y de seguir conversando, porque de verdad más personas se sumen a esta transformación desde el propósito, insisto, mejor va a ser nuestro mundo. Totalmente. Súper. Muchas gracias, Eva, por estar acá, y a todos ahí en la audiencia. Nos vemos en nuestro próximo streaming y gracias. Chao. Chao.